¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile en este día jueves 13 de agosto. Partimos la revisión de las informaciones de nuestra área con un informe que dio a conocer durante esta jornada la Cámara Chilena de la Construcción, este reporte semestral en el cual dan cuenta del balance del sector. Acá el sector lo que proyecta es que para este año 2026 la inversión pueda crecer hasta 4,5%, pero para eso la verdad es que depende que pasen otras cosas, como por ejemplo agilizar algunos proyectos e incluso concesiones que ya han sido adjudicadas, decían desde el gremio de la construcción. Nuestra compañera Lucía Figueres nos cuenta más en el siguiente informe. La inversión en construcción podría crecer entre un 2,5 y 4,5% este año. Sin embargo, el sector advierte que será clave acelerar la implementación de medidas que permitan dinamizar la actividad. Así lo plantea el nuevo informe Macroeconomía y Construcción, que hace un balance del primer semestre y proyecta el escenario para lo que queda de 2026. Esto en medio de un panorama donde el sector inmobiliario se ha visto fuertemente afectado estos últimos 4 años. Sabemos que estamos con una restricción presupuestaria muy grande, sobre todo en todo el desarrollo para nuevas obras con financiamiento público. Sabemos que esto viene de un escenario de endeudamiento del país que está en niveles realmente preocupantes. Esas son cifras muy grandes y que por supuesto imponen una restricción presupuestaria mucho mayor todavía. Pero el desafío no está solo en la inversión. En materia de empleo, el sector todavía mantiene una brecha cercana a los 198.000 puestos de trabajo respecto a sus niveles potenciales. El crecimiento del sector depende en gran medida de la infraestructura productiva, uno de los ítems con mayor dinamismo, impulsado principalmente por el desarrollo de nuevos proyectos mineros y energéticos. Se despacha la ley de royalty, inician construcción estos proyectos también explicados por precios del cobre bastante altos, que no vemos que vayan a haber caídas muy relevantes de esos precios, por lo tanto requieren de mayor cobre y por lo tanto hay mayores proyectos de inversión y no solamente cobre, estoy pensando también en proyectos de litio, en fin, proyectos energéticos que son relevantes y que muestran dinamismo. Sin embargo, en infraestructura pública el escenario es distinto. La ejecución de inversiones del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas registró una caída de casi 24% en el primer semestre, lo que aumenta el riesgo de que no se cumplan las metas fijadas para este año. Y en vivienda, la inversión total crecería cerca de un 1%, impulsada principalmente por la vivienda pública. En contraste, la vivienda privada seguiría contrayéndose. En el sector inmobiliario, la vivienda privada, esta es la peor crisis desde que tenemos registro. 4 años con ventas aquí de esta magnitud, 42.000, 43.000 viviendas, comparado con 60.000 viviendas, es una magnitud muy alta en cualquier industria. Es prácticamente pasar a vender un 30% menos. El gran factor que ha dificultado el acceso a la vivienda durante los últimos años ha sido la inflación. Por lo tanto, los créditos hipotecarios subieron mucho, dado que el precio de la vivienda es el factor más incidente en la obtención de un crédito hipotecario. El despacho a la ley del proyecto, que amplía el subsidio a la tasa de créditos hipotecarios, podría provocar que este sector presente un mejor dinamismo, tal como ocurrió con el proyecto original. Hasta el 17 de julio se había recibido cerca de 95.000 solicitudes elegibles y cursado más de 28.000 operaciones, de acuerdo a datos de la Asociación de Bancos. Son muchos factores que dinamizan la posibilidad de ser propietario y por otro lado dinamizan también el mercado inmobiliario que da mucho trabajo directo. La construcción es uno de los elementos, uno de los motores de la economía y por lo tanto esta medida apunta en esas dos direcciones. Ante este escenario, desde el gremio señalan que es clave acelerar los proyectos de inversión y destrabar los 8 proyectos de concesiones ya adjudicados por 2.325 millones de dólares, entre los cuales se encuentran recintos de salud y penitenciarios, cuya construcción podría generar más de 4.000 empleos adicionales. Vamos a cambiar de tema. Durante la edición de este día miércoles les contábamos que el proyecto de reconstrucción nacional terminó su tramitación en lo que tiene que ver en el Congreso Nacional, ¿no? De hecho, también revisábamos durante esa jornada parte de las reacciones de las propias autoridades por lo que ocurrió ayer en el Congreso en relación a este proyecto. Pero lo que ocurrió durante esta jornada es otra parte de esta, otra lista, podríamos decir, de este punto. El Tribunal Constitucional durante esta jornada escuchó
los alegatos de fondo de los requerimientos que fueron presentados por la oposición, entonces, que buscan finalmente impugnar ciertas normas que se consideran inconstitucionales y que están contenidas dentro de esta iniciativa. Hay que recordar que durante la jornada de este día miércoles hubo una exposición en una audiencia de otros 50 organizaciones de diferentes tipos como terceros interesados. Hoy se dio pie entonces a la jornada de alegatos. Jorge Correa Sutil, quien es abogado de los senadores, atacó principalmente los artículos 29 y 38. Acá el argumento principal dentro de lo que se pudo dar a conocer es que en el fondo una mayoría parlamentaria no puede aprobar una ley que limite a los futuros congresos la posibilidad de poder modificarla. Esto en relación a lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria que se plantea en esta iniciativa. Entonces, esta especie de evitar modificar parte de esta norma, en el fondo para asegurar la certeza de distintos inversionistas y con eso, por cierto, promover las inversiones de nuestro país. Ese es el argumento entonces del gobierno y fue la razón por la cual entonces esta norma se incluyó en esta iniciativa, norma que fue entonces presentada ante el Tribunal Constitucional para que ahí se decida si es que es constitucional o no. Por otra parte, también hay que recordar que otra de las normas que se está cuestionando tiene que ver con lo que podría ocurrir en el caso de que una resolución de calificación ambiental que ya fue aprobada fuera revocada una vez que ese trámite ya hubiese tenido un visto bueno por parte de las autoridades competentes. Y acá lo que se señala entonces es que el gobierno debería entregar una especie de indemnización, lo han dicho algunos así, una compensación en caso de que eso ocurriera. Acá también señalan los distintos intervinientes que eso no es constitucional, que afecta también distintos puntos contenidos en nuestra legislatura y en nuestra Constitución. Acá uno de los puntos que se reclaman en el fondo es que no habría espacio para discutir si corresponde o no la indemnización en distintos casos. Se daría por hecho entonces que habría que pagar o que habría que efectuar ese pago entonces si es que esta norma estuviera contenida finalmente en el proyecto de reconstrucción nacional. Acá lo que la oposición señala es que este proyecto no solo favorece o protege determinadas inversiones, sino que además estaría creando mecanismos que dificulten que futuros gobiernos y futuros congresos también, acá se habla de incluso los próximos 5 gobiernos, puedan cambiar parte de estas reglas. Por eso entonces se pide al Tribunal Constitucional que invalide distintas disposiciones de las que hemos comentado entonces durante este momento. Acá la discusión entonces se centra, por una parte, si es que una ley actual podría amarrar a un Congreso futuro y también si es que el Estado podría quedar obligado o no a indemnizar a diferentes inversionistas por determinadas decisiones ambientales. Lo que se sabe hasta el momento es que el Tribunal Constitucional continuaba reunido entonces discutiendo parte también de estos puntos, de estos alegatos. Van a continuar reunidos hasta total despacho, señalaban, y eso ahí habrá que ver también parte de la decisión y de cómo se va a pronunciar entonces el Tribunal Constitucional en relación a estos requerimientos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un punto que se conoció hace pocas horas y que involucra nuevamente a Estados Unidos y la relación con nuestro país, porque tal como ustedes pueden ver ahí en nuestra pantalla, está acusando el país norteamericano a nuestro país por riesgo de transbordo ilegal de mercancías chinas. Esto en conjunto con otras naciones, son 40 en total. De acuerdo a la administración de Donald Trump, distintas características de estos países, incluido el nuestro, estarían convirtiéndolos en el fondo en un destino para que China pueda evitar el pago de aranceles. Y esa es la situación entonces principal que se plantea. Acá el documento que se dio a conocer se llama La Gran Estafa del Transbordo. Es parte entonces de lo que se ha conocido durante las últimas horas y en mayor detalle son 3 grupos. Hay distintos países, estos 40 países están distribuidos en 3 grupos que estableció la Casa Blanca, que se distribuyeron entre los países con más volúmenes de mercancías vinculadas entonces al país asiático. Y Chile fue incluido en el tercer grupo. Este grupo entonces corresponde a economías más pequeñas y con menores volúmenes de transbordo, pero que pueden ser, de acuerdo a lo que se señala en este documento, objetivos oportunistas para que el país asiático pueda entonces tener cierto acceso preferencial
al mercado estadounidense, haciendo caso omiso entonces del pago de distintos aranceles o tributos que ya están establecidos por parte de la Casa Blanca. Bueno, con esta información nos vamos a la pausa, pero ya quedan más informaciones acá en Agenda Económica. Nos vemos al regreso. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica por las pantallas de CNN Chile. Y en la conversación del día de hoy vamos a hablar sobre un estudio que se elaboró desde el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales en relación al funcionamiento del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles durante el año 2026, los efectos fiscales que también ha tenido esto en relación a lo que se pudo ahorrar precisamente por lo que ocurrió a inicios de este año, en el fondo la decisión que tomó el gobierno también en relación al funcionamiento de este mecanismo. Para eso vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es Juan Ortiz, economista senior de este observatorio de la Universidad Diego Portales. Juan, ya lo vemos en pantalla. Muchas gracias por esta conversación. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Primero, Juan, nos gustaría saber parte de este análisis que se realiza también en este estudio. Sabemos que el objetivo que tenía el gobierno precisamente en relación a lo que tiene que ver con el manejo de las arcas fiscales era precisamente ahorrar lo más posible, ¿no? En este estudio que ustedes realizan se evidencia efectivamente que eso así ocurrió, pero que eso también tuvo costos desde otros puntos de vista. ¿Cuáles fueron esos puntos de vista? Bueno, los costos son evidentes en cuanto, primero, al cambio del escenario inflacionario en el país. Hay que considerar que previo al alza bruta que tuvimos a fines del mes de marzo, las expectativas de inflación en el corto plazo durante el primer semestre del año 2026 estaban en una inflación por debajo del 3%. Esto evidentemente cambia significativamente producto de este incremento y que lleva a que eventualmente las expectativas de inflación en el corto plazo también se hayan ajustado significativamente al alza. Recordemos que hacia fines del año 2026 se esperaba una inflación en torno a un 3% y efectivamente hoy estamos esperando una inflación cercana al 4% anual. Por lo tanto, hubo un impacto que las familias sintieron, sin lugar a dudas, pero también responde a la decisión de política económica por parte del Ejecutivo en la forma como decidió transferir el alza del precio base producto del conflicto armado en Medio Oriente. En ese sentido también, bueno, ya sabemos que ese efecto fue evidente, lo pudimos también revisar en los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadísticas, donde aparecía precisamente los combustibles como uno de los factores que empujaban entonces al alza este indicador. Además de eso, Juan, también hay distintos especialistas, se ha puesto también, no sé si en cuestionamiento, pero quizás en discusión la forma en que finalmente opera este mecanismo o ciertos lineamientos que también están contenidos, que quizás también vendrían un poco a poner ese tema sobre la mesa. ¿Cuáles son los principales que ustedes al menos detectan o que dejan en evidencia en este estudio? Bueno, aquí hay varios elementos a considerar. Efectivamente creo que hay un debilitamiento en cuanto al manejo de discrecionalidad por parte del MERCO. Es decir, el MERCO siempre fue un mecanismo de suavizamiento que era relativamente previsible. Sin embargo, después del alza que nadie esperaba a fines del mes de marzo, vemos cómo efectivamente el Ejecutivo persistentemente tomó decisiones en cuanto a modificar cierto tipo de parámetros para buscar un cierto objetivo puntual. Por ejemplo, durante 2 meses, virtualmente el precio mayorista de la gasolina se mantuvo estable. Se permitió un traspaso mucho más fuerte a la baja cuando se tuvo la oportunidad, principalmente en el caso del diésel. Y por último vemos para el día 30 de julio como dos restricciones o reglas de operación del MERCO, que es un umbral de variación de precio y un banda de precio de referencia, por primera vez en la historia no se cumplieron simultáneamente. Por lo tanto, todo esto lleva en cierto modo a cuestionar, digamos, este manejo discrecional que debilita también a largo plazo o digamos en los próximos meses eventualmente la forma como opera ese sistema. Por lo tanto, creo yo que eventualmente hay maneras un poco más efectivas de hacer frente a ese tipo de choques que son muy complejos, que al mismo tiempo busquen de alguna forma garantizar, digamos, o minimizar en parte el costo fiscal como resultado del suavizamiento que opera el MERCO. O sea, en el fondo se podría decir que era necesario hacer este tipo de ajuste, pero quizás en menor magnitud, o quizás buscar otro tipo de herramienta, de instrumento o de medida finalmente para haber conseguido la reducción que no fue menor. Fueron bastantes millones de dólares que cerró precisamente el gobierno y que era lo que se buscaba también al momento de tomar una decisión como esta. Sí, efectivamente, tal como tú indicas, creo yo que aquí evidentemente lo relevante de toda esta experiencia es buscar mejoras en cuanto al mecanismo, porque eventualmente el mecanismo no tiene la capacidad de amortiguar efectivamente cuando hay un shock fuerte al alza, principalmente el precio del petróleo en el mercado internacional.
Por lo tanto, en cierto modo, el mecanismo se enfrenta a generar permanentemente un componente variable negativo para permitir un suavizamiento al alza, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2022, que recordemos que generó un costo fiscal superior a los 2.300 millones, o en el escenario actual del 2026, donde hay elementos discrecionales en cuanto al manejo de la operación del sistema del MEPCO eventualmente. Por lo tanto, creo yo que aquí tiene que haber una experiencia para poder mejorar, cierto modo, el marco institucional y que permita, a través de una modificación normativa, generar esquemas, por ejemplo, permitir una mayor variación cuando se presente ese tipo de shock en cuanto al cambio cada 3 semanas. Hoy por hoy es una variación cerca de 30-35 pesos por litro aproximadamente, que se pueda permitir un mayor ajuste, de tal forma que permita un mayor incremento, pero que eventualmente también genere un menor costo fiscal asociado. Otro elemento, por ejemplo, es permitir una especie de cláusula de escape si es que el Ejecutivo considera, por ejemplo, que el costo de suavizar la variación al alza es muy alta. Recordemos que el gobierno esgrimió en marzo que si mantenía el suavizamiento del MEPCO generaría un costo fiscal cercano a los $4.000 millones. Ese era el escenario que justificó en cierto modo su decisión. Por lo tanto, quizás hay otros elementos de decir, bueno, si tenemos un umbral que nos permita en cierto modo generar un proceso de no un ajuste tan abrupto como se dio en su momento, sino ajustes relativamente mucho más acotados, pero que al mismo tiempo logren contener parcialmente el costo fiscal de ese tipo de medidas. Uh-huh. Bueno, vamos a quedar al pendiente, por cierto, Juan, sobre qué es lo que finalmente se decide en esta materia. Sabemos que son distintos actores los que también se han pronunciado en otras ocasiones a raíz de lo que ocurrió en marzo. Ahora se suma también este insumo, que es este estudio que elaboran ustedes con estos distintos puntos también a considerar precisamente para el funcionamiento futuro de este instrumento. Juan Ortiz, muchas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Económica. Gracias por la invitación. Vamos a cambiar de tema, yo les cuento, y ustedes también recordarán que en las últimas jornadas lo relativo a la ley Karin ha hecho bastante ruido por parte de las autoridades también en relación a esta idea de plantear quizás modificaciones al reglamento, porque el Ejecutivo señala que la Dirección del Trabajo se ha visto bastante saturada por el nivel de denuncias que se han presentado, y por otra parte también tenemos antecedentes sobre el efecto que esto ha tenido para distintas empresas también en cuanto al funcionamiento de esta misma normativa. Nuestra compañera Pilar Gutiérrez nos cuenta más en el siguiente informe. A 2 años de su entrada en vigencia, la ley Karin vuelve a ser parte de la discusión pública. Y es que el gobierno presentó al Consejo Superior Laboral un nuevo reglamento para esta norma que tiene como objetivo sancionar el acoso laboral, sexual y todo tipo de violencia en los espacios de trabajo. Estamos en los últimos ajustes, todavía tiene que ser enviado a la Contraloría General de la República. Lo que sí me gustaría destacar es que nosotros no queremos acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. No está implementándose de forma correcta. Tenemos un exceso de demanda, estamos llegando tarde con las respuestas de la Dirección del Trabajo, entonces nosotros tenemos que trabajar en una mejor implementación. Y es que, como lo ven los especialistas, la implementación de la ley Karin está generando un volumen muy grande de denuncias y la Dirección del Trabajo no está pudiendo responder a tiempo, lo que termina perjudicando el clima laboral, todo lo contrario al propósito por el cual se creó la norma. Está tomando más del periodo de 30 días que indica la ley. Puede llegar incluso a investigaciones de 6 a 8 meses, con la problemática que eso implica que las personas, mientras tanto, siguen conviviendo en un espacio de trabajo, con medidas de resguardo, obviamente, pero con efectos no solamente en el clima laboral, sino que obviamente en la productividad, en la retención de talento, en la proyección laboral, porque se eterniza un conflicto que tampoco se sabe su resultado. Por tanto, también hay una incerteza respecto de la forma en que va a terminar ese proceso investigativo. Problemas en el clima laboral y en la productividad, lo que finalmente termina incluso afectando al negocio. Es por eso que uno de los puntos que busca abordar el Ejecutivo es tener mayores controles de admisibilidad de las denuncias y así contar con un filtro al inicio del proceso para evitar la sobrecarga del fiscalizador. Están ocurriendo muchas denuncias, muchas de ellas son totalmente legítimas, otras a veces son temerarias y no hay ningún proceso en que se filtre. Esto impone exigencias además a las empresas, hay que iniciar procesos, hay que separar a acusado de acusador. Muchas veces las empresas de menor tamaño no tienen las condiciones para hacer aquello y la tensión al interior de la empresa y de los propios colaboradores aumenta. No compartimos la forma que tiene el gobierno de dar solución a esta problemática. Hoy día el poner filtros, el generar externalización de servicios no garantiza que de verdad erradiquemos la violencia y el acoso del mundo laboral.
Hemos dicho claro y fuerte, las propuestas deben ser el fortalecimiento de la dirección del trabajo, el mejorar protocolos de prevención y protocolos internos en la empresa. Es el efecto que está generando en las empresas el elevado número de reportes que ha recibido la Dirección del Trabajo. Según las últimas cifras, al cierre del año pasado, el organismo había recibido 66.596 denuncias. De ese total, el 40% fueron preclasificadas como ley Karin, mientras que el 44% no fueron calificadas como tal. Ha implicado que un porcentaje mayoritario de las denuncias ingresadas no constituyen jurídicamente situaciones de acoso laboral, acoso sexual o de violencia, sino que corresponden más bien a conflictos cotidianos de convivencia, diferencias de opinión o problemas de medio ambiente laboral general. La reforma busca reorientar estas disputas hacia mediaciones internas o planes de clima laboral, reservando la ley para casos graves. Además, hay expertos que, si bien defienden el fin que persigue la ley, resaltan que ha tenido implicancias económicas para las empresas, sobre todo para las pymes. Las empresas grandes tienen en general departamentos de recursos humanos, pero son las empresas más pequeñas las que todo este tipo de normas les genera costos adicionales. Por lo tanto, es muy urgente hacer cambios en términos de procedimiento que de alguna manera alivianen el costo para las empresas más pequeñas. Aspectos en donde los especialistas ven espacios de mejora, siempre cuidando que se cumpla el objetivo final con que se creó la ley. Hay consenso en la necesidad que existe de erradicar la violencia y el acoso en el trabajo, garantizando la protección de los derechos laborales. Bueno, y lo comentaba también nuestra compañera Pilar Gutiérrez, son necesarios estos cambios quizás para aplicar los procedimientos, pero no hay que olvidar el origen de esta ley, un origen lamentable, por cierto, y que el principal objetivo es resguardar a los trabajadores que se enfrentan a este tipo de situaciones. Antes de terminar la edición del día de hoy, recuerden lo que revisábamos en el primer bloque en relación a este nuevo informe de Estados Unidos en relación a Chile y esta acusación por riesgo de transbordo ilegal de mercancías chinas. Bueno, hace un par de minutos atrás, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales emitió una respuesta, una declaración también señalando que este documento no atribuye a Chile ninguna conducta de transbordo ilegal, ni tampoco identifica operaciones específicas que involucren directamente a nuestro país con este tipo de conductas. Hacen también entonces la salvedad de que el informe incluya más de 40 economías dentro de las distintas categorías que ya comentábamos también nosotros anteriormente, y también señalan que Chile no fue consultado sobre esta materia en el marco de esta investigación y tampoco comparte el análisis que está planteado en este informe. Bueno, con esta información despedimos esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese en nuestra sintonía porque ya viene el resumen de las informaciones más importantes de esta jornada en CNN Prime.